Entonces, como primer punto, vamos a repasar los ciclos entre los factores del fósforo y del azufre. Vamos a verlos en primer lugar. Bueno, el fósforo sí lo vimos. ¿Qué característica tenía el ciclo del fósforo? Fósforo, hidrógeno, famoso son SP. El ciclo del fósforo tiene una característica, o tiene la característica, de que es absolutamente no renovable. Al igual que el del azufre. Entonces vamos a hablar ahora del azufre de una manera similar. La mayoría del azufre va a estar de manera inorgánica, de alguna manera inorgánica. Y de ahí se va a mover a todas las demás partes. Una frase para el día de hoy: la célula es el principio de la vida, de uno de los principales fundadores de la teoría celular, que determinó que los seres vivos existen porque tienen células. Entonces juntamos muchas células y tenemos, ¿qué teníamos si juntamos muchas células y los sobreponemos? ¿Qué teníamos? Tejidos. ¿Y si juntamos tejidos? ¿Célula? Ah, por ejemplo, la célula este es de fósforo, sulfur de azufre, N de nitrógeno y el chon SP es el mismo de este de acá, pero son los que nos faltaban de ver con animaciones: carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, de los cuales justo estos dos son los principales que no son renovables de los bioelementos. Y entonces tenemos que estar tomándolos del entorno. Voy a dar play al video. Y aquí podemos ver cómo del suelo pasa a sulfatos en el agua, pero también de aquí pasa a las plantas, y también sale hacia la atmósfera a través del uso de los volcanes. Entonces, con el mismo principio tenemos la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, y el azufre va pasando diferentes cambios químicos para pasar a la atmósfera y al final terminar en los sedimentos y en el agua disuelta, al igual que hablábamos del fósforo. Y cuando está disuelto en grandísimas cantidades ya es muy difícil poderlo otra vez juntar y hacer que haya un ciclo renovable. Aquí tenemos diferentes formas del azufre, el dióxido de azufre que se ve arriba ya en la atmósfera, que sale de los volcanes, se precipita de forma como sulfatos hacia la hidrosfera. Y también es importante decir que algunas bacterias utilizan el azufre para sus procesos metabólicos, o sea que pueden tomar el dióxido de azufre y hacer algo semejante a lo que hacen las plantas como organismos autotróficos para sintetizar compuestos químicos, especialmente en procesos anaeróbicos que se ven aquí, en la ausencia de oxígeno. Y esto está relacionado también con los organismos que llamábamos arqueas, de uno de los dominios que se llama arquea. El dominio de arquea, las arqueas son elementos o seres vivos extremadamente antiguos desde el punto de vista geológico, porque las arqueas están adaptadas para vivir en entornos inorgánicos y a utilizar los compuestos químicos inorgánicos para desarrollar todos sus procesos celulares. Y estas son muy importantes en la utilización del azufre. Por poner un ejemplo, las arqueas son las que generan en las cañerías de drenaje, por ejemplo, el hotel de todos lados, generan el sulfídrico, que es un ácido de la muerte, porque cualquiera de nosotros nos podemos intoxicar con ese ácido. Entonces está
prohibido trabajar en espacios confinados, sin autorización y sin plan de emergencias. Porque podemos entrar a la alcantarilla y hay mucho de este compuesto químico que generan las arqueas que aprovechan el azufre y liberan. Es un azufre inorgánico y entonces este azufre inorgánico es muy malo para la vida. ¿De aquí dudas? Vamos con el ciclo de... Gracias. En el caso del nitrógeno, el mayor reservorio que tenemos está en la atmósfera. En la atmósfera tenemos nitrógeno molecular, que es el N2. El nitrógeno molecular es en cerca del 69% del volumen de la atmósfera. Vamos para allá. ¿Cuántas cosas? Entonces, ese es el principal reservorio de nitrógeno, pero no está disponible para que nosotros podamos moverlo. Y el nitrógeno lo mismo, se mueve de la atmósfera al suelo, porque hay unas bacterias que fijan ese nitrógeno y que se pueden alimentar, bueno, no alimentar, pueden utilizar este nitrógeno y transformarlo en elementos vivos. 69. O sea, prácticamente el 70% Hasta lo ocupa. O abarca. es nitrógeno. O sea, casi toda la atmósfera del aire que respiramos, jalamos aire y estamos jalando nitrógeno. Obviamente el nitrógeno no lo usamos porque como entra a nuestros pulmones así se sale, pero el oxígeno sí entra a 20.9% el oxígeno en la atmósfera y lo exhalamos, si no me equivoco, a 16%. O sea que consumimos oxígeno, porque en nuestros pulmones las estructuras de los alvéolos permiten que ese oxígeno pase hacia la sangre y ahí se quede retenido. Pero en el caso de nosotros, el 60% del nitrógeno de la atmósfera, después de respirar, exhalamos otro 70%. Y pasa exactamente igual. Así como entra, sale, no absorbemos ninguna clase de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es importante porque ya veremos que es parte de las proteínas, que son fundamentales biomoléculas para la estructura y funciones de toda la vida, y especialmente para la información genética en las diferentes bases que se alcanzan a observar aquí. Adenina, tiamina, citosina, guanina y uracilo. Entonces el nitrógeno es extremadamente importante y viene de los alimentos. No podemos procesarlo desde el aire, no podemos beberlo desde el agua, y al contrario, algunas formas de nitrógeno para nosotros son tóxicas. El primer punto es la fijación de nitrógeno, porque de la atmósfera pasa al suelo a través de bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias que fijan nitrógeno están relacionadas típicamente con las leguminosas y otros compuestos y otros organismos. De hecho, ahí se ve el enlace químico, el triple enlace químico entre los dos nitrógenos. Y estas bacterias lo que hacen es tomar el nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en una forma que puedan asimilar y que les pueda servir. Y esas bacterias, de hecho, trabajan en colonias en simbiosis con las leguminosas. Podemos sacar entonces las plantas de frijoles y se ven unos gránulos de colonias de bacterias, que justamente son las famosas fijadoras de nitrógeno, en las cuales también están presentes. Ahí están los nódulos de bacterias, que justamente hacen algo similar a eso que aparece y rompen el enlace químico, que es triple y es muy fuerte. Mientras más grande es el enlace químico, es más fuerte. Entonces estas bacterias rompen ese enlace químico y del nitrógeno atmosférico entramos a el nitrógeno de amonio y amoníaco. Entre el amonio y el amoníaco es la forma estable y el amoníaco es la forma de sal. Entonces el amoníaco, de hecho, es un fertilizante natural, el amonio, y de hecho lo venden como sales de amonio para fertilizantes y también para explosivos. Con sales de amonio voló el puerto de Beirut hace unos años, en esa gran explosión que salió en las noticias, porque tenían muchos fertilizantes guardados. Entonces de la atmósfera pasa al suelo como amonio amoníaco en solución y se asimila a las plantas. Las plantas ya lo toman, y de hecho sabemos justo que las plantas están bien por ese
en ese color verde por el nitrógeno que tienen y que ya han fijado desde el suelo. También por procesos de nitrificación en el suelo puede pasar a la forma de nitrato. O sea que de amonio, de NH4, puede pasar a la forma de NO3. Con bacterias nitrificantes. Es un tipo particular de bacterias que también están en el suelo y que las bacterias nitrificantes son las encargadas en los filtros de agua de las peceras, de que los peces no se mueran, porque los peces, por cierto, los peces excretan amonio, y si el amonio se acumula en el agua se muere. Los nitratos también pueden ser asimilados por las plantas, al igual que el amonio por otras plantas, y ya de ahí entran a la cadena de proteínas y a las cadenas de ácidos nucleicos, y de ahí a los pájaros o a los consumidores primarios, porque pasa a los productores del suelo, pasan a los productores, de ahí a los consumidores primarios, de los consumidores primarios a los secundarios, de los secundarios a los terciarios, y nosotros podemos ser los terciarios también, y entonces así también tomamos el nitrógeno del entorno. Y bueno, de ahí también, uno después de morir, pues los procesos de descomposición nos generan amonio a través de la amonificación, y entonces ese amonio cuando nos entierran, ya casi nadie entierra, ya todo el mundo nos quema, pero en caso de que nos enterraran, podríamos tener ese amonio ya de nuevo al suelo y se recicla totalmente. De los nitratos también se pueden generar nitrógeno gas a través de un proceso de desnitrificación, que se ve aquí del lado derecho. Obviamente esto es totalmente conceptual, pero hay una química muy particular de cada uno de estos procesos. Y la desnitrificación, por ejemplo, se ubica también en el tratamiento terciario de agua residual, que imagino que este hotel, por ejemplo, tendrá una planta de tratamiento de agua, y esa podría tener un proceso de desnitrificación para generar oxígeno atmosférico. Y así está el ciclo del nitrógeno, el mismo principio es, todo se recicla, todo se recicla. No existe como tal el principio de residuo en la naturaleza, y ahí va de nuevo. De la atmósfera se fija el nitrógeno en formas de amonio que se puede asimilar o se nitrifica hacia nitratos, de los nitratos se asimilan o se desnitrifica de nuevo a través todo por el uso de bacterias, se desnitrifica a el exógeno de gas. En caso de que se asimile, pues entra a la cadena trófica y después se queman los organismos a través de amonificación, regresa al amonio en forma amoníaco en el suelo. El amoníaco es de hecho un gas, pero en el suelo se encuentra típicamente con la forma de amonio, que básicamente es un amoníaco con un exceso de hidrógeno. Vamos a ver esto mismo ¿Cómo está? Vamos a ver esto mismo, pero ahora para el siguiente ciclo de carbono. Que ya platicábamos ayer. ¿Desde aquí dudas? Vale. ¿Y también van a llegar a explotar así, por ejemplo, el significado de estas siglas? Pues solamente, probablemente el significado de las siglas, sí, de amonio, amoníaco, los conceptos, porque entiendo que el curso no llega a un nivel tan técnico como para que pongan las reacciones químicas y que se hagan ejercicios químicos con esas reacciones. Sin embargo, ya para tener un conocimiento más profundo, pues sí se tendríamos que ser capaces, y en la licenciatura lo que hacemos nosotros, de describir, por ejemplo, amonificación, la reacción química, incluso con el potencial energético, ¿no? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Porque algunos puede ser que generen energía, algunas reacciones químicas generan energía, son exotérmicas, y otras usan energía, o sea, son endotérmicas. O requieren, por ejemplo, la energía del sol, como en el caso de la fotosíntesis. Pero para el alcance que tenemos, todo es conceptual. Hay que decir qué es el ciclo de cada uno de estos, por qué sirve, en qué formas químicas está, como el amonio amoníaco, nitritos, nitratos, nitrógeno natural en el aire inerte, etc. El nitrógeno también se utiliza, como que les comentaba en la primera clase, se utiliza como relleno para las llantas, de forma que en los neumáticos de los automóviles se pueda reducir la fricción, según recuerdo. O sea, se le puede ir uno con el mecánico y te pone nitrógeno en las llantas y ahorras gasolina. Y también en los sistemas nitro de los coches, para dar arrancones como el Rápido y Furioso, ¿vale?
Bueno, sigamos entonces con el ciclo del carbono. Y de nuevo tenemos desde la litosfera, de la atmósfera, litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera. Al final estos son abstracciones, ¿no? Pero la idea es que los nutrientes pasan en diferentes partes de las matrices ambientales. Ahí está. Entonces el carbono de hecho pues viene directamente del suelo. Estos ciclos además determinan que no podamos ya decir en dónde empieza y dónde termina, porque se retroalimenta totalmente. En el caso del carbono, la mayoría del carbono que tenemos pues sí está en el suelo. Muchos animales que han muerto, o muchas formas de vida que han muerto, han quedado en el suelo y después se han cubierto de otros sedimentos, y así podemos también explicar, por ejemplo, el petróleo y el gas natural que existen en la litosfera, porque podemos perforar en algunos sitios y la extraemos. Podemos también pensar que del dióxido de carbono de arriba empieza el ciclo, dado que el dióxido de carbono está en la atmósfera y las plantas pueden tomarlo y a través de fotosíntesis generar sus propias estructuras. Ahí está el proceso autotrófico. Con esto generamos carbohidratos, generamos lípidos, generamos proteínas, generamos ácidos nucleicos, también generamos el ATP, que es el principal combustible para la respiración celular, y generamos, y a través de la respiración, que es el proceso inverso de la fotosíntesis, entonces las plantas y los seres vivos, como los humanos que somos aerobios, exhalamos dióxido de carbono y primero tomamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y luego de aquí, los animales, en este caso las plantas que son productoras, son consumidas por los consumidores primarios y los consumidores primarios por los secundarios. Y también en el mercado de San Juan podríamos ir a comer carne de león y ser sus consumidores terciarios. Y en la respiración celular podríamos, en cualquiera de los casos, ¿Usted ha ido allá? exponer. Sí, yo he ido al mercado de San Juan, he comido, creo que lo más raro que he comido es jabalí. Está en nuestro Santo del Agua, muy bueno para visitar. No me gusta mucho la idea a veces porque se ven ahí los cadáveres y no está tan bonito, está un poco complicado. De hecho ahí está un cadáver después de que se muere el león, los descomponedores los destruyen, que son hongos y bacterias principalmente, y el dióxido de carbono lo mismo se va a la atmósfera. De la parte de las plantas y de los animales también se pueden formar compuestos fósiles o los hidrocarburos a partir de que se mueren los animales, se cubren con sedimentos y rocas a través de tiempo geológico. Y de ahí se puede de hecho extraer y usar combustibles para la aviación, y ahí está el problema del cambio climático que hablábamos ayer. El exceso de dióxido de carbono en la atmósfera debido a que mucho de ese carbono estaba en el suelo y ahora lo extrajimos y se va a la atmósfera. Y eso está cambiando la dinámica de la meteorología de la Tierra. Incluso no solamente la meteorología, sino el propio clima, que es cómo se organiza la meteorología de un sitio en el espacio y en el tiempo. Y entonces por eso vamos a tener cada vez más mayor cantidad de tormentas, mayores huracanes y más frecuentes, más y más frecuentes, y más sequías y más inundaciones. Porque el cambio climático genera, más bien se genera a partir de no solo del dióxido de carbono, sino de otros compuestos que incrementan el efecto invernadero y que calientan la atmósfera. Y bueno, después de esto, yo creo que prácticamente ya está. ¿Dudas del carbono? ¿No? Eso también viene en la porquería, ¿no? Sí. Pero creo que es mucho más fácil con los videos, porque digo, se puede dibujar lo que sea, pero aquí tenemos el tiempo muy, muy corto. Estos son los ciclos biogeoquímicos que veíamos en la clase pasada. Y para repasar, pues tenemos el ciclo del agua. La mayor cantidad del agua, ¿dónde está en la Tierra? ¿En qué parte está la mayor cantidad de agua de la Tierra? En los océanos, exacto. Y no solo el Pacífico, en el Pacífico, en el Atlántico. Entonces, el océano más grande, pues es que, mira, la realidad es que los océanos son o antes le decían también la mar océana, son términos náuticos, o sea, prácticos.
No hay forma realmente de separar los océanos. Lo único que podemos separar es el río Amazonas, porque de un lado del río Amazonas, ahí sí podemos ver la separación del río. El río Amazonas, el río Amazonas se junta a partir de dos ríos. Entonces hay un río que está claro y otro río que está oscuro. Entonces en el Amazonas, pese a que es agua y que casi no se juntan, y por eso podemos ir al Amazonas y ver la separación, que de un lado se ve muy claro, se ven más o menos los precios, y de este otro lado la carga de fondo del río está muy opaca y no podemos ver hacia el fondo. O sea, la turbiedad, río claro, este es un poco turbio, y en el río oscuro este es turbio. Aquí sí se puede ver, pero en el caso del mar, lo único que sabemos es que el Atlántico está a diferente altura que el Pacífico, pero todos los mares están prácticamente juntos. O sea, el decir que el uno es más grande que el otro, pues no es difícil ponerlo como una... O sea, realmente la hidrosfera es un entero, ¿no? No podemos decir que el Pacífico termina exactamente en un lado que en el otro, ¿no? Sabemos que están a diferentes alturas porque en el canal de Panamá se necesitan esclusas. Ahora mismo no recuerdo cuál es la diferencia de altura. Esclusas. Entonces un mar, creo que es el Atlántico que está más alto que el Pacífico, y para pasar los barcos de un lado a otro tienen que meterlo en esclusas, llenarlo de agua y aquí ya pueden pasar, o viceversa. Ahí sí tenemos diferencia, pero realmente el agua es prácticamente, o sea, está junta. Y si no, por la vía de las nubes, vamos a darle play, al final puede evaporarse en el Atlántico y se va hacia el Pacífico y llueve, ¿no? O viceversa. Entonces está todo junto, la hidrosfera es prácticamente un solo lugar. Después de la precipitación cae a los ríos y del río regresa al mar. Puede también caer a los glaciares, se puede congelar, generar ríos o estancarse en el tema de los lagos, llover sobre la vegetación, y la vegetación también va a transpirar, por aquello que decíamos de la evapotranspiración, que no solamente se evapora el agua, sino que además transpira, las dos se juntan y se puede medir como evapotranspiración. Y ahí vemos el aire caliente asciende por una diferencia de presiones, y al momento de que sube a las montañas el aire se enfría, y como es húmedo, precipita agua y regresa aquí. Además de que al momento después de precipitar puede entrar al subsuelo y contar entonces con agua subterránea. Y del agua subterránea puede ir al mar, o viceversa, también el agua del mar se puede meter al subsuelo. ¿Dudas hasta aquí? Y sigamos con el fósforo, que es el más peligroso para toda la especie humana, por el momento. Entonces, eso es el río Amazonas, es el único lugar del mundo que ahora mismo recuerdo en el que tenemos una separación entre ambos ríos que se juntan en la desembocadura del río Amazonas en Brasil, y entonces podemos ver de un lado que es un río y del otro lado que se ve la separación. Es impresionante por lo que dicen. Yo no quiero allá, pero hay videos, está muy bueno. Y ahí está. Bueno, se da porque las diferencias de densidades no se pueden mezclar. O sea, si se mezclan, ¿qué pasa? Es que se necesita más energía para mezclarse. Más temperatura, agitación. Aquí, en el caso del río Claro, tiene una densidad que es, vamos a ponerle claro, que evidentemente es menor que la densidad. Esta es una letra griega roja del río Oscuro. Y entonces, como las densidades son diferentes, hay una separación de fase, hay una interfase, y la interfase genera propiedades de superficie que hacen que no se mezclen, que las fuerzas realmente se repelan entre ambas superficies. Esto ya es química física de superficies. Entonces, como prácticamente este río Claro tiene la misma composición química que este otro de acá, se va a mantener junto, sin mezclarse, a menos de que haya más agitación. Entonces esto se mantiene en equilibrio, porque uno de los ríos es turbio, es poco turbio porque trae poca carga de fondo. Debido al pasado geológico de la zona, no hay tantos elementos, tantas rocas. Bueno, se llama aluvial
o sea, rocas disueltas en agua. Bueno, no disueltas, más bien suspendidas en agua. Y las rocas que sí se pueden suspender en agua y que vienen del otro río, entonces hacen que el agua se enturbie. Por cierto, que la turbidez del agua está relacionada con el contenido coloidal. Entonces, esa turbiedad del río oscuro muy probablemente no pueda, se encuentra estabilizada. O sea que tenemos que desestabilizarla de alguna manera física, por ejemplo, añadiendo un coagulante o añadiendo electricidad, etc. ¿Electricidad en el agua? Ajá, o sea, se puede precipitar a través también de impartirle electricidad. Sí, eso se llama electrocoagulación. Se pueden generar coágulos porque la electricidad, al momento de meter energía, destruye el sistema coloidal y entonces la materia que está en el agua suspendida se junta toda y cae y genera coágulos. Y la que es clara, pues tiene poca carga coloidal y suspendida. Esto lo vamos a platicar de nuevo en las mezclas, que creo que fue lo último que vieron con química. Entonces, en ambos casos hablamos de mezclas aerogéneas y heterogéneas, porque el agua trae, como mezcla homogénea, trae elementos disueltos y elementos coloidales. Solamente que de este lado son mayores los coloidales y de este lado y en ambos casos hay elementos disueltos. Y en el caso también de la parte turbia, incluso puede traer elementos suspendidos que sean muy pesados y que simplemente con dejar el agua esperar un momento se sedimenten. También, y eso está relacionado con el pasado geológico porque hay zonas donde la composición del suelo es bastante más sedimentario y permite, se puede suspender más fácilmente en agua, y entonces se suspende y genera esta dinámica de turbidez. Además de que si hay contaminantes o hay fábricas o lo que sea, pero en este caso hablamos de cosas naturales. Y del otro lado lo mismo, si vemos fotografías de ríos en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Canadá, ellos son súper claritos, son prácticamente cristalinos, un poco como en la Riviera Maya, ¿no? Que tienen una claridad del agua enorme. Bueno, si estamos con los ciclos bioquímicos, cualquier duda, pues podemos interrumpir. ¿Verdad que el río Amazonas es más grande? ¿Cómo? Es más grande. ¿Cuál? El río Amazonas. El Amazonas es el río el más extenso, sí, y creo que además es el río que tiene la mayor cantidad de carga de agua, o sea que el que mueve mayor volumen de agua. Buenas tardes. O sea que es un río muy grande y que además es un río que es la conjunción de varios ríos de esa zona y desemboca ya como Amazonas, y es un río enorme, un poco como el Papaloapa, ¿no? Que es de los ríos más grandes aquí. El Baja también es grande, pero según yo recuerdo es todo la mayor. Y bueno, ahora ciclo de fósforo, lo mismo, tenemos fósforo en las rocas, de las rocas se va a meteorizar y de las rocas va a pasar al suelo. De hecho, también como fertilizante va a pasar al suelo, pero típicamente los fosfatos están como roca y los vamos a reciclar. Y al final todos los fosfatos van a terminar disueltos en el agua o en los sedimentos en formas que ya no son recuperables y ahí se van a quedar fijados en grandísimas cantidades de materia y se van a quedar totalmente fijados, de forma que para obtener ese fósforo disuelto en tanta agua tendríamos que procesar toda esa agua y quitarle el fósforo, y eso es muy caro, prácticamente imposible. Una vez que el fósforo sale de esas rocas y que lo procesamos y se va al ambiente, se disuelve en grandísimas cantidades y no hay forma de volverlo a mandar a las rocas, porque ese proceso es geológico y tarda millones de años. Entonces, bueno, plantas y animales al final mandan el fósforo al suelo, a través del intemperismo y la erosión también pasa al mar y los animales marinos y al agua, como disuelto. Ahí está también cuando mueren los plantas y animales. Y las plantas y animales lo toman de los productores, que son los organismos autótrofos, debido al suelo. El fósforo ya está en el suelo, las plantas y los animales lo toman y lo regresan al suelo al momento de morir. Pero el origen de todo es totalmente eliminado. Aquí es donde está el paso de la minería, acá abajo. De la minería y del intemperismo, porque hay procesos naturales de formación de formas de fósforo en el suelo, y del suelo pasan a las plantas, de las plantas a los animales, y de los animales regresan al suelo, al mar y a los alimentos. Te lo voy a poner mejor.
El fósforo también es un compuesto muy útil para la fertilización, entonces lo que ahora hacemos para sostener la vida en la Tierra, que es muy pesada, somos 8.000 millones de seres humanos, es tomar ese fósforo de las rocas, tomamos el fósforo de las rocas, lo vendemos como fertilizante, de ahí pasa al suelo, del suelo pasa al agua, del agua puede ir al mar, quedarse en el suelo. Y también tenemos por aquí un problema en términos de contaminación que se llama eutrofización, porque los cuerpos de agua pueden saturarse de fósforo y de nitrógeno en forma de nitratos y fosfatos. Y si tenemos muchos nitratos y fosfatos en el agua, el cuerpo de agua muere. Y una vez que muere el cuerpo de agua, pues sale peor porque tenemos un canal que después los seres humanos, como en la Ciudad de México, lo van a usar como canal de agua negra. Y entonces terminaremos entubándolo como los ríos de la ciudad. Teníamos 52 ríos hace 100 años en la ciudad. 52 ríos. Y ahora tenemos 2, de los cuales uno está medio vivo. Sí, tenemos 52 ríos. Y ahora tenemos, o sea, eso en el año 1926. Y ahora tenemos el río Magdalena, que está medio vivo. Y el río Eslava, que es ya casi artificial, porque tuvimos que recondicionarlo. Y el río Magdalena se muere después de la planta de potabilización de agua. O sea, el río Magdalena pasa por los dínamos de Contreras, es el río que es pequeñito, baja el agua de los dínamos de Contreras, llega a la planta de tratamiento que está abajo en el pueblecito. Yo conozco la planta de tratamiento de agua, esa planta potabilizadora, de ahí se procesa, y después de procesarse el agua, lo mandan a la gente de Magdalena Contreras, y el río Magdalena se muere porque se convierte en un canal, y después llega a Coyoacán y se incorpora al río Churubusco y ya está totalmente muerto. Y ahora el río Churubusco es una avenida. Tenemos graves problemas con el agua aquí en Ciudad de México. Y digo bien, el del pasado se da como una. Buenas noches. Bueno, ¿está aquí dudas? ¿No? Ok, vamos con lo siguiente. Hola, buenas noches, ¿cómo va todo? Bien. Aquí en las carreras. Está bien, no hay problema. Si gusta igual sentarse por aquí, Sí, porque no, van a estar usando las del fondo. Estas 4 Ok, entonces me paso. están disponibles. Aquí me paso. Sí, no hay problema. Acabamos de terminar de hablar de las biomoléculas y de los carbohidratos. Tomé de todos modos la grabación, platicamos de los ciclos bioquímicos, Sí. y de cómo los compuestos químicos que están disponibles en la Tierra pasan de la hidrósfera a la litosfera, a la biosfera o a la atmósfera. Tenemos la atmósfera, la litosfera, la hidrósfera, la biosfera, y hay algunos otros que dicen, yo me incluyo en esos, que ahí existe una tecnósfera o urbanósfera también. Desde el punto de vista de la geología, atmos significa aire, entonces esto se refiere al aire que respiramos. La litosfera a las rocas del suelo. Litos es la raíz griega de rocas y tros es la raíz griega de agua. Vamos a ponerle H2. La biosfera, bios, vida, y tecnos o urbanos es ciudad, y tecnos es técnica, o más bien arte, artificio, o sea, algo generado por los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de la atmósfera, pues es el aire que respiramos en toda la Tierra. La litosfera, pues son todas las rocas de la Tierra como conjunto, abstrayéndolo. La hidrosfera, todo el agua de la Tierra, como los mares, las cascadas polares, etc. La biosfera, toda la vida en la Tierra. Y la tecnosfera, pues serían toda la parte construida de los seres humanos, como las obras de infraestructura, las ciudades, al igual que la parte de la urbanosfera. Entonces, los ciclos biogeoquímicos prácticamente son el tránsito de pedazos de materia entre estos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, como decíamos aquí, del fósforo, que el fósforo pasa de la litosfera a la biosfera, también puede pasar a la atmósfera, al final termina en la hidrosfera, todo a través de la tecnosfera, y al final el fósforo se diluye
en el agua y en los sedimentos y queda en una forma que ya no podemos recuperar. Entonces, en unos 50 años o algo así nos vamos a quedar sin fósforo y a ver cómo lo enfrenta la humanidad y nuestros hijos y nietos. Porque como nos quedemos sin fósforo, pues ya no va a haber forma de producir alimentos de manera artificial, en grandes cantidades, de manera industrial. Y bueno, la presentación va a tener toda la información y vamos a seguir ahora con biomoléculas y cannabinoides. Con biomoléculas. Las biomoléculas son los compuestos orgánicos que nos dan. Bueno, ¿de aquí dudas? Las biomoléculas son los compuestos orgánicos a partir de los cuales se crea la vida. Ayer hablábamos de diferentes niveles de organización, no sé si alcanzó a ver el video de la clase de ayer. Solamente vi los videos de esta, pero no vi la de... ¿La de ayer? La clase no. Por aquí lo tengo, de hecho. Fue el que mandó en el grupo, ¿no? Sí, de hecho los de la clase de ayer están aquí. Estimados alumnos. Bueno, este lo mandé en la mañana, vamos a Ese es el de ayer. Estos son los de ayer, exacto. Están los de ayer y están los de ayer. Ok, que si no lo sabía. Entonces, bueno, Pero ayer ya me los para. Digo, hoy los veo. Entonces, biomoléculas. Decíamos que bio significa Bio, vida. exacto. Entonces, las biomoléculas en los niveles de organización biológica las biomoléculas se juntan para generar compuestos supramoleculares. Organelos celulares, luego células, y las células, recordemos un poco el tema de la secundaria, ¿qué genera? ¿Cómo se organizan las células? Si agarramos varias células, ¿qué se obtiene? Tejidos. Y si agarramos varios tejidos y los juntamos y los organizamos, ¿qué obtenemos? Órganos. En el caso del cuerpo humano, varios órganos como los digestivos, si los juntamos, ¿qué obtenemos? Aparatos y sistemas. Entonces, aquí las células generan tejidos, si las organizamos, varias células forman tejidos, varios tejidos pueden formar órganos, varios órganos pueden formar aparatos, como ejemplo de un aparato del cuerpo humano. ¿El aparato digestivo? Aparato digestivo, aparato reproductor. Y de órganos, aparato respiratorio. También tenemos, por ejemplo, el sistema endocrino, que son varias glándulas, ¿no? Toda una red, el sistema circulatorio, etc. Y ya de los sistemas y aparatos ya forman, ¿qué forman? Los seres vivos. Nosotros somos la suma de nuestras partes. Agarramos un cuerpo humano y tiene sistemas y tiene aparatos, los cuales tienen órganos, los cuales tienen tejidos, los cuales tienen células, los cuales tienen organelos celulares y compuestos supramoleculares, los cuales se componen de biomoléculas. Antes de las biomoléculas, evidentemente tenemos otros compuestos. De hecho, tenemos compuestos inorgánicos, como por ejemplo que son los bioelementos. Pero además de las biomoléculas, pues podemos tener por aquí moléculas. Ayer hicimos este diagrama para saber que prácticamente desde aquí
va a empezar la biología. Y hacia atrás, los bioelementos, pues al final son elementos químicos. Y aquí para atrás va a ser el interés de química y física. Especialmente la física, cuando hablamos de los átomos. Y antes de los átomos también tenemos partículas subatómicas. Y entre las partículas subatómicas tenemos los famosos quarks. Entonces los quarks generan partículas subatómicas, varias partículas subatómicas forman átomos, y los átomos generan bioelementos y moléculas. Y la parte de química pues entra también desde acá. Aquí estaría la química y aquí estaría la biología. Y aquí estaría la química. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Este es el contexto general de cómo está el estudio desde la ciencia de la química y también de las físicas. Ahora, ahí sí, la física exclusivamente ve los quarks, la física ve las partículas subatómicas y los átomos. La química estudia los átomos, los elementos, las partículas, las moléculas, etc. Pero sobre todo la física estudia todo esto. Y al final química y física son formas de ver la realidad, entonces todo se junta. Lo único importante es el fenómeno y los materiales que estamos estudiando, y si hay algo que químico o físico que pongamos es distinto. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hablar exclusivamente de las biomoléculas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vale. Biomoléculas. Los organismos tenemos 4 tipos de diferentes niveles. Ahí ya las habíamos comentado. ¿Cuáles son? Las biomoléculas. Ya hablamos de bioelementos, pero biomoléculas, ¿cuáles tenemos? Habíamos hablado de nutrición, están muy relacionadas justamente con la dieta, la nutrición, la medicina. ¿Cuáles son estas biomoléculas? Biomoléculas. Ok, bueno, las biomoléculas son carbohidratos. Exacto. Tenemos carbohidratos, proteínas. ¿Cuáles más? Lípidos y nos faltan ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen información genética. De hecho, los ácidos nucleicos tienen carbono, nitrógeno, oxígeno. Los carbohidratos pues tienen carbono e hidrógeno, son fuente de energía, como las papitas. ¿Qué más sabemos de los carbohidratos? También la fibra, ¿no? Entraba dentro de. Exacto, son elementos estructurales. Y los lípidos son igual que los carbohidratos, son pero es energía de largo plazo. Pero son grasas. Sí, La grasa que necesita. sí, el nombre serio, digamos que es lípido. Porque justo el lipos, creo que es latino o griego, es grasa. Creo que es griego, lipos. Como cuando. O la grasa que tenemos. Como cuando se hace la lipo, por eso. Exacto, la liposucción, porque nos succionan toda la grasa. Toda la grasa. Exacto. Las proteínas, de hecho, son elementos estructurales, pero también son elementos fisiológicos y también bioquímicos. Y listo. Entonces tenemos estos 4 tipos de ácidos nucleicos. ¿Dudas? ¿Cómo? Ácido. Nucleicos, del núcleo celular. Aquí estamos haciendo el estudio biológico desde el punto de vista de la química. O sea,
sea, qué elementos y moléculas tienen los compuestos que forman las células. Ya después nos vamos a meter a la célula porque es un nivel superior de complejidad. En esta misma clase, de hecho. Todos estos, de hecho, tienen igual carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Y falta el hidrógeno, todos tienen siempre regularmente por ahí algún grado de hidrógeno. Las proteínas especialmente tienen nitrógeno, regularmente tienen carbono, oxígeno, hidrógeno. Y los carbohidratos, pues básicamente son carbono y hidrógeno. Nosotros tenemos elementos estructurales más proteicos, el colágeno y demás, los mismos huesos que son compuestos, bueno, los huesos son compuestos de carbono con calcio, pero tienen también las mismas proteínas. Pero por ejemplo los insectos tienen estructuras totalmente de carbohidratos, son de quitina, los exoesqueletos de los insectos. Entonces pisamos una cucaracha, entonces destruimos su exoesqueleto de quitina, que es un compuesto estructural de un carbohidrato. Y bueno, de los lípidos ya está, de los ácidos nucleicos, estos son los más raros porque tienen al final información genética, pero es básicamente donde está lo que les decía. Nuestra información cuando tenemos hijos está en los ácidos nucleicos, que básicamente esto es DNA y RNA. DNA o ADN y RNA o ARN. Es el ácido desoxirribonucleico. Y ácido ribonucleico. Ok. Esto también pueden tener, las proteínas pueden además tener azufre. Y de hecho las proteínas incluso pueden tener magnesio, selenio y otros elementos para las coenzimas, que son los más raros y complejos. Tenemos diferentes clases de proteínas. Y bueno, carbohidratos, fuente primaria de energía química. Los más simples son, de hecho, monosacáridos. Tenemos monosacáridos. También tenemos disacáridos. También polisacáridos. Los polisacáridos son como el almidón, polisacáridos, o las fibras, la celulosa, la lignina y demás elementos estructurales. Los monosacáridos son, por ejemplo, la glucosa, que los medimos en los aparatos. ¿Han visto? En los aparatos de Exacto. También la fructosa. Entonces estos son elementos muy simples que son prácticamente moléculas pequeñitas. Estas son de 6 carbonos. De hecho, estas son moléculas de 6 carbonos. Después, los lípidos almacenan energía, son importantes como los estructurales. También aquí hay algo de estructura. Pero los lípidos sobre todo son, estos también pueden ser estructurales, pero sobre todo son de energía de largo plazo. Son de energía que se almacena y que de hecho es muy difícil quemar. Por eso cuando hacemos ejercicio, los lípidos son lo último que se va, porque es una energía que está de súper reserva. Para cuando haya, o sea, literalmente de súper reserva, para cuando hubiera días que no comieran nuestros ancestros en la sabana, entonces pudieran quemar los lípidos sin necesidad de tener que estar comiendo. Los lípidos se activan en periodos de ayuno muy prolongados. Las proteínas, de hecho, están formadas por aminoácidos. Pero antes de eso me falta comentarles que los lípidos tenemos grasas, aceites, fosfolípidos, glucolípidos, ceras y colesterol. Aquí tenemos dos tipos de lípidos. En la guía aparecen justamente esos, grasas, aceites. Las grasas, pues ya decíamos, con los que cocinamos. Los aceites son otro tipo de lípidos que son líquidos a temperatura ambiente. Y las grasas a temperatura ambiente son sólidas por la composición química. La temperatura, al igual que el agua, podemos tener un agua sólida. Si calentamos un cubo de hielo, ¿qué pasa? Lo mismo con los lípidos. Entonces, un lípido que es una grasa, por ejemplo, la manteca, si la calentamos a más de 60 grados, se derrite. Y solamente que a diferencia del agua, las compuestas son tan grandes que no hay forma de que se evaporen, sino que solamente se destruyen y ya se generan vapor, pero las moléculas no existen. Estas moléculas no existen en todos los estados de la materia, a diferencia del agua. Después de esto, aminoácidos.
Estos aminoácidos son los componentes de las proteínas. Los aminoácidos forman proteínas y las proteínas ya son las biomoléculas que nos ayudan para una cantidad infinita de procesos. Las proteínas son moléculas muy grandes y los ácidos nucleicos, moléculas complejas con grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Enseguida los vamos a ver en el video. Aquí el DNA y el RNA transmiten la información genética, solamente que el DNA es bastante más nuevo que el RNA, porque por ejemplo los virus son estructuras, muchas de las cuales dependen exclusivamente de su información genética. Entonces el RNA le dice, cópiate y pega. Destruye un organismo, cópiate, llega a un organismo, inféctalo, destrúyelo y reproduce. Y copia y pega. En cambio el ADN, que está ya en nuestros núcleos de cada una de nuestras células, incluso no solamente las células, sino por ejemplo los cabellos. Hace poco salió el escándalo de una persona de la UNAM de Morelia que decía que había que tener un kit de identificación forense en casa y iban a hacer un taller de identificación forense justamente en la UNAM, pero terminaron cancelándolo. No era mala la idea, pero es difícil desde el punto de vista político. Pero sí, para cualquiera de nosotros es conveniente tener al menos un cabellito por ahí bien guardado, porque digo, nunca se sabe, ¿no? Pero un mechón de cabello, bueno, sobre todo arrancado, porque la información genética está sí, la realidad es que tenemos una crisis de identificación forense muy, muy difícil. Son proporciones absolutamente demenciales, o sea, es algo que no podríamos pensar que exista ni siquiera en países que están en guerra. Es una dinámica espantosa de cómo funciona nuestro país. Pero bueno, regresemos a la información genética. Y bueno, aquí el principal portador de la energía es de hecho el ATP. Y aquí como biomolécula tenemos de hecho el adenosín trifosfato. Relacionado con la respiración. Y vamos con lo siguiente, que es la célula. Este está súper bueno. Vamos a ver la complejidad de los compuestos de la célula. En los siguientes 3 minutos vamos a ver los compuestos de cómo funcionan las células a partir de todos estos, juntándolos para generar organelos celulares, compuestos supramoleculares y células. Juntamos células y ya tenemos tejidos, juntamos tejidos, etc. Aquí alcanzamos a ver una membrana celular arriba y en la parte y todo el citoplasma de la célula. Cada una de esas cosas que se ven como carritos son diferentes organelos celulares haciendo su trabajo. Y son proteínas típicamente, todos los organelos que se ven ahí. Las proteínas de hecho son los caballitos de batalla. Esta animación está muy bien porque se alcanza a observar la complejidad de cada una de las células de los miles de millones que tenemos nosotros como seres humanos. Es una cantidad absolutamente enorme, ¿no? Es una cantidad que podríamos solo comparar quizá con la economía. O sea, solo en la cabeza tenemos cerca de 200.000 millones de neuronas. 200.000 millones de neuronas. Como seres humanos apenas somos 30 millones en este país. Y ahí se ven cómo están los elementos de la célula. Y ahí está la proteína, se junta y se rompe. Y también están ahí haciéndose elementos estructurales. Y también, así como hay destrucción, hay construcción. Y aquí tenemos una proteína que está moviendo un compuesto a través de las células. O sea, la proteína prácticamente camina. Es una locura. Incluso tenemos motores. En las células que tienen flagelos, como las bacterias, hay motorcitos celulares que hacen que giren, o sea, que hacen un rotor y ese rotor mueve el flagelo. Aquí alcanzamos a ver cómo las proteínas también generan. Ahí está copiando, de hecho, la información genética. La está leyendo en un lado y la está copiando en otro lado. La ARN lo lee la cadena de DNA en un lado y la copia del otro lado. Ahí está haciendo una proteína está haciendo síntesis. Lee la información genética y genera un nuevo compuesto. Y ahí está otra proteína moviendo lo que parece ser un lisosoma. Ahí está el aparato de Golgi también.
Y todo esto se ha estudiado en los últimos 200 años, es una ciencia relativamente muy nueva al principio. Si consideramos, por ejemplo, que la ingeniería civil pues tiene desde la era de los romanos cerca de 2000 años, esto tiene muy poco tiempo. Ahí se alcanza a ver la membrana celular es de lípidos, justamente la estructura de esas células es de lípidos y permite o no el paso de ciertas cosas. Ahí hay otro elemento que se está moviendo, de hecho ahí se ve creo con la sangre, se usan los glóbulos rojos. Lo malo de esto es que no tiene sonido y además están en japonés. Pero bueno. El objetivo es que la célula es importante para todas las actividades. Al final nuestra célula es la encargada de que no solo tengamos vida, sino también salud y que tengamos energía. Y la teoría celular es el estudio de cómo funcionan estas células y por qué salieron. Se llaman células porque cuando estaba estudiando el corcho hace algunos años, parecían como celdillas. Célula viene de celdillas. Y el corcho es el conjunto de células muertas del árbol del alcornoque, que está en la zona del Mediterráneo y ustedes lo ven en los tapones del vino, ¿no? Entonces ese corcho es muy poroso, tiene sendas, porque son parte de las células de las paredes celulares, y la teoría celular dice que todos los seres vivos estamos formados por células base. De hecho ese es el principio, que no hay un ser vivo sin células base. Por eso aquello que les digo de los virus no tienen como tal células, porque no tienen las funciones y están fuera de la dinámica de la vida, pero se pueden reproducir. Obviamente sin nuestras células no podríamos considerar la salud y tener nuestra vida, y las células, a diferencia de otras cosas, no son evidentes, no podemos observarlas en el día a día. Sabemos que existen porque de manera indirecta alguien las ha estudiado y todo ese conocimiento se ha documentado y se pasa a la siguiente generación. La célula tiene además funciones vitales como obtención de energía, reproducción, recursos al entorno, respiración. Así como nosotros respiramos, la célula también respira, y la célula no solamente respira, sino que se alimenta de alimentos que le llegan fuera de su membrana celular, y después excreta también cosas que ya no recibe. Schleiden y Schwann proporcionan teoría celular observando tejidos vegetales y animales, y al día de hoy sabemos mucho más de lo que de hecho nos gustaría, y seguimos generando mucho conocimiento, porque específicamente con los compuestos supramoleculares, porque para determinar cómo se hace esto, los cambios de todo esto a nivel detallado, es mucho trabajo para poder armar un rompecabezas que no es nada evidente desde el primer artículo, ¿no? Hablaremos de los tipos de célula, porque la célula es la unidad de la vida, pero no todas las células son iguales. Dependiendo del diferente entorno en el que estemos, la célula puede ser diferente. Y si por ejemplo ponemos el caso de lo que veíamos antier, de las células del dominio Eucaria, que tiene 5 reinos: el reino animal, el reino plante de plantas, el reino fungi de los hongos y levaduras, el reino protozoa de los protozoarios y el reino cronista. Pues entonces en este dominio Eucaria tendremos células eucariotas, que son células complejas que tienen un núcleo. Y de hecho son mucho más avanzadas porque son producto de una evolución que ha hecho cada vez más eficientes sobre todo los procesos de metabolismo celular. Mientras más viejas son las células, como las que platicamos hace rato de las arqueas que generan el ácido sulfídrico y el drenaje del hotel. En el hotel hay ácido sulfídrico, es peligroso meterlos al drenaje porque si no olemos ácido sulfídrico y pues nos morimos y quedamos ahí tirados, porque el ácido sulfídrico es súper venenoso a concentración muy baja, y entonces ese ácido sulfídrico lo pueden aprovechar y lo generan otros organismos, que en este caso son las arqueas, que tienen su propio dominio. Son tan raras las arqueas que tienen su propio dominio, que se llama arquea, que tiene además un solo reino que se llama bacteria, y el dominio bacteria o eubacteria, que tiene también el reino bacteria. Y todos los demás, los animales, plantas, protistas, protozoarios, cronistas, estamos en el dominio eucaria, de los 3 dominios que hay. Hay dominio arquea, dominio bacteria y dominio eucaria. Ahora, en cualquiera de estos casos y de estos dominios hay células. Las arqueas tienen células, las bacterias tienen células, y los eucariotas, que somos los del dominio de plantas, animales, etc., también tenemos células. Y bueno, esto se organiza de la manera de que millones de células trabajan coordinadamente, como si fuera una fábrica, como el hotel, ¿no? ¿Cuánta gente tiene el hotel? ¿No?
No sé, muchísimo. Unas 1000 personas, ¿no? Pues. Porque tienen como 1000 habitaciones, ¿no? O sea, son una cantidad grande, ¿no? O sea, es prácticamente una fábrica de hospitalidad para los huéspedes. O sea, es todo un sistema, se tiene que organizar y si algo falla, entonces hay que hablar y hablarle al reemplazo, etc. ¿no? Mucha complejidad. Pues eso mismo pasa en las células. Los organismos unicelulares pues, tienen menos complejidad, porque están todas las funciones en una sola célula. Sin embargo, también tenemos organismos pluricelulares como somos justamente nosotros. Y vamos a tener dos clases básicas de células, procariotas y eucariotas. Las procariotas van a ser las arqueas y las bacterias, y las eucariotas van a ser las plantas, los animales, los protistas, los hongos y los protistas. Procariotas no tienen núcleo definido, la información genética está dispersa en el citoplasma y están en bacterias y organismos simples, como las arqueas también. Nosotros sí tenemos en un núcleo, está toda la información genética en forma de ADN. Bueno, las células eucariotas tienen un núcleo que protege el ADN y organismos especializados en animales y plantas. De hecho, cada tipo de reino igual va a tener su propia célula. Aquí vamos a hablar solamente de la célula animal y ya un poco de las células vegetales, que son un poco más sencillas y que hemos estado trabajando desde la secundaria, incluso desde la primaria. Elementos comunes de las células son la membrana celular, el ADN, e incluso en el caso de las vegetales, por efectos de la estructura que se necesita mantener sólida, pues se puede poner hasta una pared celular para que se tenga completa fuerza a nivel del conjunto de células. Y bueno, la idea de esto ayuda en salud de higiene, porque los procariotas pues son las formas de vida, al final patógenos. Si no lavamos las manos después de ir al baño, después podemos contaminar nuestros alimentos y enfermarnos. Aquí imagino que hay muy buenos estándares de manejo higiénico de alimentos, con cubrebocas, guantes, higiene de manos, etc. Lo mismo, por ejemplo, en el tema de los baños, en los retretes, pues hay una serie de bacterias, hay muchas bacterias, muchas cosas por ahí que están en los fluidos humanos, entonces hay que ponernos los guantes para protegernos a nosotros mismos de todos esos compuestos que están ahí. La ventaja es que los compuestos de este tipo, que son peligrosos, no se proyectan al aire de manera natural, o sea, no se evaporan. Ajá, o sea, pueden mantenerse en el aire suspendidos si una persona tiene, por ejemplo, el SARS-CoV-2 y tose, y tiene COVID-19 y tose y está en una habitación sin ventilación, pues aquí te va a llenar todo de compuestos del virus. Pero como tal, el virus no puede pasar solito de un fluido al aire, ni de un ser humano, como no sea a través de la respiración, al aire, o de una persona. Esquemas visuales reforzarán esta parte. Y vamos a ver las células procariotas y eucariotas. O eucariontes y procariontes también. Aquí tenemos el canal de las hermanas amibas en introducción a las células. Está un poco feo este video, pero bueno, lo encontré aunque sea para que lo veamos. Dice aquí que, bueno, pues, imagino que tendrá algunas cosas. ¿Cuántos minutos son? 9. Aquí tenemos algunos compuestos. Ahí ya vemos un parásito, parece un helminto, también parece algo de polvo y una célula. Si tenemos agua de un lago y lo vemos en el microscopio, vamos a encontrar microorganismos. Dependiendo de dónde hayamos tomado esa agua y qué tan limpia está, podemos encontrar microorganismos más o menos peligrosos. Al final, estos organismos típicamente van a ser procariotes, son bacterias que son compuestos complejos, pero solamente no son tan complejos como nosotros. Y nosotros, de hecho, tenemos miles de millones de células, que en inglés son billions. Tenemos células animales, células vegetales. Las células animales son aún más especializadas porque tenemos prácticamente células distintas en cada órgano del cuerpo. Las células del hígado, el hepatocito, no son iguales que las células de los pulmones, que las células de la piel, que las células de nuestro sistema linfático, etc. Y bueno, la célula es la parte mínima de la vida, y todos los seres están hechos de células. Los organismos unicelulares tienen una sola célula y los pluricelulares o multicelulares tienen varias células. Y bueno, otra idea importante es que todas las células vienen de células preexistentes, no hay forma que sepamos de manera conocida de generar células. Y bueno, el DNA tiene la información genética que lo platicábamos aquí, y además la célula tiene diferentes organelos, que son compuestos químicos que se juntan y se organizan
como un departamento del hotel para hacer una función muy específica. En el caso de los procariotes tenemos las bacterias y las arqueas, y los eucariotes tenemos los protistas, las plantas, los animales y los hongos. En términos de edad, los procariotes son mucho más antiguos, son mucho más ineficientes, pueden vivir en condiciones más difíciles, y los eucariotas pues somos muy modernos, tenemos menos de 4.000 millones de años, mientras que algunos eucariotas pueden tener cerca de 10.000 millones de años de historia. En este caso hablamos de membrana celular y de pared celular por el tema de las plantas. Y bueno, las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí. O sea que la información genética en las eucariotas está guardada en un núcleo y está protegida, porque el nivel de complejidad hace que mejor guardarla para que no se destruya. Los ácidos nucleicos, que son donde está la información, son muy sensibles. Entonces apenas les echamos un poco de radiación solar, de radiación UV, de radiación ionizante, de rayos cósmicos, se pueden destruir, pueden generar mutaciones y daños para uno mismo, ¿no? Cáncer, etc. Los orgánulos celulares existen en diferentes células de cada uno de los reinos que decíamos, protistas, animales, plantas, etc., ¿no? Y de entrada las células tienen una membrana. La membrana recubre y guarda todos los órganos celulares del órgano específico o del tejido específico. Por ejemplo, en el hígado, les decía que el hepatocito, en los riñones lo mismo, la célula del riñón, etc. Y la membrana va a ayudar a que las cosas no pasen. La membrana se llama que es semipermeable, porque los compuestos químicos que están afuera pueden pasar adentro solamente si cumplen con ciertas especificaciones, y aquí lo vemos de forma animada. Si vienen en un compuesto que no alcanza a pasar, la membrana no los deja. Y estos mecanismos tan solo de transporte de materiales son extremadamente complejos. Y bueno, algunas bacterias pueden pasar también, los virus pueden pasar relativamente fácil porque tienen mecanismos para poder pasar. Y al final esto es una mezcla, ¿no? En la sangre tenemos muchas mezclas, por ejemplo, en cada órgano y en cada tejido tenemos mezclas. Y tenemos también distintos niveles de movilidad. Las células de nuestro tejido vivo como animales están relativamente fijas porque están una tras otra, ¿no? Y tienen, por ejemplo, las células están aquí, una tras otra, y conectadas al torrente sanguíneo y no se mueven. Pero a diferencia de otros compuestos, podrían tener movimiento, como las algas que veíamos en primer día. Y bueno, aquí los ribosomas, que están generando proteínas, pueden estar también libres en el citoplasma, porque al final esto es como una fábrica, es como un hotel. En el tema de los procariotes, la ventaja que tienen es que se pueden reproducir, ya les decía, 24-48 horas y tenemos una nueva bacteria. En cambio, las células eucariotas son mucho más complejas, tardan mucho más y tienen en el núcleo la información genética. De esa manera la proteges y cuando es necesaria la sacas, la interpretas, y cuando no necesitas la guardas. Ahí está el señor núcleo. Todo eso funciona muy bien más con las animaciones porque la complejidad es tal que verlo en un pizarrón es más complicado y es mucho más tardado. Aquí tenemos el núcleo. Pueden usar retículos endoplasmáticos. Ahí está el retículo endoplasmático que se ve totalmente dobladito. Hay de hecho dos tipos de retículo, rugoso y liso. Y el retículo endoplasmático pues transporta moléculas, biomoléculas. Si es rugoso, tiene ribosomas que pueden hacerse justamente, que pueden hacer las proteínas, y también hay liso. Entonces produce y transporta proteínas. Las proteínas son los elementos más complejos dentro de las células, porque hay de hecho al menos 4 tipos de proteínas, como vienen en los videos que el día de hoy revisamos antes de la clase, porque las proteínas están extremadamente especializadas. Miren, ahí está el hígado, el hepatocito. El hígado también en su relación con los lípidos. También tenemos otro organelo que se llama aparato de Golgi. Puede recibir elementos de los lípidos de transporte que se desprendió en la sala del ejercicio. Entonces, como vemos, las células tienen mucha complejidad, excretan y secretan cosas. Se habla de secreción cuando existe una liberación de algún compuesto internamente, y se habla de excreción cuando sale totalmente del organismo o del ser. La mitocondria, que básicamente tiene funciones energéticas,
Tiene organismos muy especializados para que recibiendo la energía pueda procesarla rápidamente. Ahí es donde justo en las mitocondrias la glucosa y el oxígeno se destruyen utilizando el ATP y se genera en la respiración celular generando el dióxido de carbono. Las células animales y las células vegetales. Ambas son eucariotas, pertenecen al mismo reino eucaria que les comentaba, del dominio eucaria y del reino planta y animal. En el caso de las plantas, los cloroplastos o los plásticos también, que son un tipo particular de órganos celulares, sirven para destruir, para construir a través del uso de energía solar, para construir glucosa. También se tienen vacuolas, que son organismos de reserva, para almacenar materiales que se usen, esto solamente en la célula vegetal. Y aquí, a diferencia de otros organismos, la célula vegetal es la que se encarga del mecanismo de autotrofía, de generar su propio alimento. También tiene una membrana celular para permitir o no la entrada de ciertos materiales, con paredes y con diferentes proteínas que permiten la entrada o no de los materiales. Y bueno, en este caso las células vegetales también están especializadas. No es lo mismo las células de los tallos que las células de las raíces, etc., o que las células del sistema reproductivo. Y esas mismas células, si las sacáramos, no podríamos hacer que funcionaran solas. Necesitaríamos darles su entorno adecuado. Cada una de las células funciona como un individuo que puede hacer mucho más que la suma de sí misma. Y entonces, esto pasa en los miles de millones de células que tenemos al día de hoy y ni lo sentimos. No sabemos que esto sucede, no sabemos cuándo está bien o cuándo está mal, en todos los casos, salvo que sea tan malo que ya empecemos a sentirnos mal, que nos cambie la temperatura, que nos dé náusea o algo así. También tenemos otros lisosomas en las células eucariotas para poder tener destrucción de diferentes compuestos. Y dice aquí, stay curious. Hay que seguir aprendiendo. La cantidad de información, como ven, es enorme. Y de hecho tendremos que pasar al siguiente video. Ya hablando de los organelos celulares. ¿Qué? Dejar aquí algo de publicidad. Esta no hay forma de quitarla. Esto puede hacer así de minutos. Aquí tenemos un ratoncito. El ratoncito, obviamente, en cada uno de los órganos tiene células distintas. Y cada célula está en un retículo y está súper especializada. La célula tiene una membrana, que decíamos. La membrana también tiene un citoplasma y tiene material genético. Vamos a aclararlo un poco. Estas animaciones en 3D son muy bonitas porque alcanzamos a ver prácticamente todos los organelos y que cada uno de ellos está haciendo su función totalmente separada. Las plantas, lo mismo, tienen unas células muy especializadas en cada una de sus partes. Y si la célula es sencilla, pues es la procariota; si la célula es más compleja, es la eucariota. La procariota tiene el material genético en toda la célula, y entonces ese material genético, por ejemplo en el tema de las bacterias, va a estar nadando junto a todos. Va a tener diferentes organelos, que significan pequeños órganos, y todos van a estar trabajando de manera coordinada. Es prácticamente lo mismo, pero con una visión un poco más específica. Alcanzamos a ver el núcleo, el aparato de Golgi y el DNA que está dentro del núcleo. El DNA que se junta para formar la famosa cromatina, y también tiene una membrana nuclear porque el núcleo tiene que proteger el DNA. Los cromosomas se forman a partir de juntar el material genético durante la fase de reproducción celular, y también tiene ribosomas para generar sus propias proteínas y poder trabajar. También vemos ahí los ribosomas del aparato de Golgi, y como al final es un caldo. Es como les decía, el hotel, cada departamento tiene sus actividades, todos están en el citoplasma, que serían los pasillos, y todo además opera sin que nadie esté, o sea, cada quien realmente hace su función, no tenemos un supervisor o un capataz. En ese sentido, cada departamento, ahí está el retículo endoplasmico globoso y el verso,
Ahí se alcanza a ver el material genético. Ah, no, perdón, las proteínas. Esas proteínas están generándose en diferentes vesículas, pasan al aparato de Golgi. Y tan solo les decía, esos mecanismos de transporte a través de los órganos celulares son súper complejos. Después las proteínas se generan o obtienen, dependiendo de lo que se vaya necesitando en la célula, van obteniendo diferente forma y función. Y se van modificando. Ahí está la cola que veíamos en las plantas para guardar información, los cloroplastos de color verde, los lisosomas, para justamente destruir elementos que se tengan en la célula, ya está destruido. Las mitocondrias para poder hacer la producción de energía de los ATPs que se van a utilizar en todas las células, y donde se realiza la respiración celular. Este es como el motorcito, es la fuente de energía de todas las células. Obviamente esta es una célula, igual que en el video anterior, es una célula de forma, digamos, genérica, ¿no? Ahí se alcanza a ver diferentes microfilamentos para el transporte de material genético. Y ahora sí vemos la célula de la planta, en este caso de las hojas. El color verde viene de la clorofila. Se alcanza a ver la pared celular, la vacuola y el cloroplasto. En el cloroplasto llega el dióxido de carbono, llega la energía solar. Con permiso. Y genera glucosa. Sí, gracias. Ahí está la membrana celular, la pared celular. Y la pared celular es fundamentalmente estructural. También se tienen otras estructuras únicas. Por ejemplo, en los pulmones, alcanzamos a ver los alveolos. Ahí hay unos cilios, esos cilios mueven y transportan toda la basura que respiramos y que se queda atorada para que no tapen los alveolos. Si llegan bacterias, de hecho, miren ahí, esa bacteria tiene flagelos. Esos flagelos tienen el motorcito que les decía. Y con esos flagelos la bacteria se puede mover, lo mismo que los espermatozoides, para transmitir la mitad de información genética del macho hacia la hembra. Y básicamente es eso. Procariotas y todas las células tienen membrana celular, citoplasma, etc. ¿Dudas? No. Hoy hablamos de la membrana plasmática. Lo importante aquí es poder entender que no todos los materiales van a estar disponibles en la membrana y pueden entrar o no, dependiendo de lo que la membrana permita. La membrana de hecho es lipídica, estas son grasas o son lípidos que están organizados.